Camila Vallejo, vamos a la moneda. Vidal, más conocido como Pancho Vidal, y queremos en este punto de prensa destacar las razones de este nombramiento. Francisco Vidal ha tenido una larga trayectoria en el ámbito público, académico y también obviamente en distintos ámbitos del Estado y el mundo privado. Participó, ¿cierto?, como subsecretario de Desarrollo Regional, fue ministro de esta cartera del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, también en Defensa, el Ministerio del Interior, ha estado obviamente también como panelista en distintos espacios de debate público y también ha tenido una experiencia en Televisión Nacional entre el 2006 y 2007 presidiendo Televisión Nacional. Dado su experiencia política, su trayectoria, su liderazgo político, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha decidido nombrarlo en este nuevo periodo de Televisión Nacional como presidente del directorio. Queremos con esto también agradecer profundamente la conducción, el liderazgo de Andrea Fresar, su renuncia, que le deseamos el total de los éxitos, toda la suerte del mundo en los desafíos que vengan a futuro. Destacamos obviamente su trabajo en Televisión Nacional, pero junto con esto también queremos darle la bienvenida a Francisco Vidal, que además profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, ¿no? Sí, para periodistas. Para periodistas, muy bien. Hay harto desafío en Televisión Nacional, lo hemos destacado en otras oportunidades, un canal público que tiene por delante mucho que desarrollar, mucho por crecer, ahí hay un espacio muy fértil para poder avanzar en que tengamos un canal multiplataforma, ¿cierto? Un canal que se vaya adaptando día a día a un ecosistema de medio cada vez más diverso y que tiene obviamente que seguir estando a la altura de las necesidades, de la urgencia y de las aspiraciones de una ciudadanía que es plural, que es diversa y que requiere de un medio público fortalecido. Y esa es la tarea que también le hemos transmitido a Francisco Vidal para que en estos años que quedan, al menos de nuestra administración, pueda liderar ese proceso junto con los equipos, junto con los trabajadores, junto con el directorio de Televisión Nacional y por sobre todo junto a la ciudadanía de manera clara y de manera transparente. Quiero dejarlos obviamente ahora con Francisco Vidal para que pueda dar algunas palabras ante la prensa y después poder responder a sus preguntas. Francisco. Alguien canta aquí. Ya, bueno. Gracias por la cobertura. Yo soy de una tradición que a los presidentes no se les dice que no. Y cuando el presidente Boric pidió a través de la ministra Vallejo que asumiera esta responsabilidad, se asume. 2 años, un poquito más nos quedan. Les quiero decir que el presidente del directorio de Televisión Nacional es nombrado por el presidente, pero no puede ser sacado por el presidente. La ley lo determina. Hasta el 11 de abril del 2026. Porque este directorio, como cualquiera, dura un mes más del cambio de gobierno. Lo segundo, que yo viví esa experiencia, la presidenta Bachelet me nombró en este mismo cargo en abril del 2006. Y estuve 2006-2007 y volví a equipo, el 7 de diciembre del 2008, a ser vocero de la presidenta Bachelet. Ahora, el tema de Televisión Nacional se lo voy a decir en mi estilo. Si no existiera, habría que inventarla, dadas las orientaciones programáticas e ideológicas del resto de los canales de televisión. En consecuencia, el patrimonio de la televisión pública es esencial, porque es garantía del pluralismo. No es buena onda el pluralismo, no, es garantía de pluralismo. Ahora, sin duda, vamos a trabajar junto al directorio, que ya lo ha hecho, para revertir las malas cifras, pero esperamos recuperarnos con el directorio, con los trabajadores, sindicatos 1 y 2 y 3, con los directores ejecutivos, con los gerentes, etcétera. La responsabilidad que asumo es porque es imprescindible en un sistema democrático que la información sea plural. No me hagan entrar en detalles de las coberturas de información y el pluralismo en Chile, pero por lo menos en Televisión Nacional es garantía de pluralidad. Eso es, ciudadanos. Pregunta. Francisco, ¿cómo?
Francisco, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Cooperativa. Ministra, muy buenas tardes. Cooperativa. Queríamos partir sabiendo cuándo lo llamó el presidente. ¿Lo llamó antes o después del domingo? Y se lo preguntamos porque tras su nombramiento en la oposición acusaron que este respondía más bien a un premio por usted haber sido uno de los voceros de la derecha preocupada. Del en contra. ¿Cómo se toma esas críticas? Y también, Francisco, queríamos preguntarle... Pero si déjame contestarte la primera. Sí, pero déjeme hacerle las preguntas enteras. Un combo. Si le complica a usted abandonar las vocerías políticas en estos nuevos cargos donde también se le exige un poco más de pluralidad, usted mismo lo decía. A ver, la ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Es decir, yo le dije, mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre. Y se entendió. Y por eso que a partir del 18 del lunes, martes, vimos los últimos detalles. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio se equivocan. Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo. No saco la cálculo. Aquí el problema es cómo avanzas en tus ideas. Así que buenas noches a esos parlamentarios de derecha. ¿Y lo otro que me dijiste? Abandonar vocerías políticas. Evidentemente que yo no puedo ser vocero en el resto de los canales y menos en Televisión Nacional. Pero este cargo, lo mismo viví mi experiencia la vez anterior, yo pues seguir en mi programa, no es mi programa de radio, no por lo opuesto, en la Radio del Conquistador de lunes a viernes, ahí dialogo con la derecha más múltiple y heterogénea. Y espero que el Mercurio me siga autorizando para escribir cada 15 días y no me censure. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablando de su programa de radio, hace un par de días usted esbozó crítica a las indicaciones a la reforma de pensiones de este gobierno, diciendo que el 6% extra debe ir a cotización individual. Me gustaría saber si usted mantiene esa postura y si cree que sus opiniones personales puedan generar ruido en su nueva labor. No, que generan ruido evidente, pero yo reconozco cuando me equivoco. Dije eso y a las 2 horas mis amigos que saben mucho más que yo del tema me dijeron, estás equivocado, Francisco. Porque si no solidarizamos parte de la cotización, no hay reajuste de pensiones ahora y en particular para las mujeres de clase media. Así que me equivoqué. Y cuando uno se equivoca en público, se rectifica en público. Francisco, hola, Jorge Soto del Mercurio, quería preguntarle a propósito, ¿qué le parece que el presidente Boric plantee en público que los canales de televisión no cubran sus actividades? ¿Comparte esta crítica de que las buenas noticias no dan rating? A ver, como yo soy más viejo que todos ustedes, siempre, todos los presidentes, obviamente que quieren que sus actividades sean cubiertas. Ahora, mi criterio, sea presidente de izquierda, centro, derecha, que por definición la televisión pública debe cubrir ni más ni menos que al jefe de Estado. Que Canal 3 elija, que Megavisión elija, que Chilevisión elija. Pero para mí, la voz del presidente, la voz del presidente del Senado, la voz del presidente de la Cámara, la voz del presidente de la Corte Suprema, la voz del Contralor, la voz del fiscal, son voces institucionales. Y la televisión pública debe cubrirlas. ¿Te quedó claro, Mercurio? ¿Cómo están? Buenas tardes. Queríamos aprovechar de poder preguntarle a la ministra Vallejo respecto a otras materias. Hoy se constituyó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. Quería preguntarle cómo ven el escenario en la Cámara, si ven compleja la posibilidad de que esta situación avance, digamos. Bueno, lo hemos destacado en otras oportunidades. Nosotros como gobierno tenemos la absoluta tranquilidad de que esta es una acusación constitucional que no tiene ni fundamento jurídico ni fundamento político que sostenga la presentación de esta. Por cierto que los parlamentarios han tenido el legítimo derecho de presentarla, eso son sus facultades constitucionales, lo que les da la Constitución en momento de fiscalizar autoridades de gobierno. Sin embargo, en su escrito no hay ningún fundamento que la sostenga y por eso estamos tan tranquilos en poder desarrollar una defensa que aclare y reitere que el ministro Carlos Montes no solamente ha cumplido con el mandato que le ha dado el presidente de la República de trabajar intensamente en el enfrentar el déficit habitacional que existe en Chile sin parar ni un minuto en entregar viviendas sociales, sino que además se ha ajustado al mandato que le da la ley y la Constitución política.
Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle porque el presidente Gabriel Boric ha dicho que un legado intangible que busca dejar una vez termine el gobierno es acercar la ciudadanía con sus instituciones. Más allá de la agenda probidad que ha impulsado el gobierno a raíz del caso Convenios, preguntarle qué tan factible es que pueda dejar este legado, considerando esta misma trama con fundaciones, el caso Hermosilla también y la trama del megafraude tributario. Bueno, es una meta muy importante la que ha fijado el presidente de la República. Llevamos décadas, no solamente la democracia chilena, sino que las democracias del mundo fuertemente cuestionadas y delegitimadas, donde se ha producido harto distanciamiento de la ciudadanía para con sus instituciones y sus autoridades. Hoy día en ninguna parte del mundo es fácil gobernar, es fácil llegar al poder, pero no es fácil sostener y administrar lo público, y por lo tanto la meta y el desafío que se ha planteado el presidente de la República es un desafío muy grande. Y por eso cuando nos hemos enfrentado a problemas en materia de probidad, en materia de corrupción, lo más importante es poder actuar con altura, ¿no? Y con altos estándares. Y en eso hemos estado trabajando, y la justicia, como ha ido avanzando, ha dado cuenta que no solamente hemos estado como instituciones respondiendo ante el cuestionamiento de la opinión pública, sino que también avanzando en formalizaciones. En eso ha estado trabajando intensamente el Ministerio Público, en estar también respondiendo a los casos relacionados con el crimen organizado, que antes no se respondía institucionalmente como correspondía porque el Estado no estaba preparado, y eso está teniendo resultados. Podemos proyectar y saber qué es lo que va a pasar aquí en 2 años en materia de opinión ciudadana, no. Pero lo que podemos decir en el presente es que nuestro trabajo está centrado en acercar a las instituciones a las necesidades y aspiraciones que tiene la ciudadanía, para que justamente la ciudadanía sienta que la democracia está aquí para algo, ¿no? Para entregar y asegurar derechos fundamentales, pero también para responder frente a los problemas de probidad, de corrupción o de delincuencia, ¿no? Y en eso el desempeño no solamente del Congreso Nacional, del Ejecutivo, sino que de distintas instituciones ha estado tensionado permanentemente para estar a la altura. La agenda de probidad es una, lo que entregó la Comisión Jara Quemada, ¿cierto?, en materia de propuestas que se han recogido en la ley de presupuesto, en la legislación, lo que está haciendo el Ministerio Público frente a distintos casos de corrupción. Y en esto no es solamente el caso de Democracia Viva, también el caso que involucra a municipios, el caso que involucra además al crimen organizado de cuello y corbata, a propósito de la ilusión tributaria o de las boletas, facturas falsas, ¿no? Que ha avanzado en formalizaciones, que ha avanzado en detenciones preventivas, lo que ha estado pasando también en materia de crimen organizado, que aún falta, pero se han desbaratado bandas de crimen organizado en nuestro país por la coordinación que se ha tenido entre el gobierno, las policías, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, aduana y otras instituciones. Y por lo tanto es algo que es una constante. Hace poco además presentábamos, por ejemplo, todos los mecanismos de modernización del Estado, o varios que hemos logrado avanzar para que el sistema sea más transparente, más eficaz, más eficiente. La postulación a fondos concursables, los beneficios sociales, el poder juntarlos en un solo instrumento, cosa de que la ciudadanía tenga más bien claro qué beneficios existen del Estado, cómo postular a ellos, cómo sea más amigable las postulaciones. Eso son parte también de la agenda para acercar el Estado a la ciudadanía. Hoy día el Ministerio de Secretaría General de Gobierno está liderando un proceso de diálogo en todas las regiones para modernizar la Ley 20.500. La Ley 20.500, lo saben muy bien los dirigentes sociales, a lo mejor no toda la ciudadanía, pero es la ley sobre la participación, ¿cierto?, de las asociaciones de interés público en lo que es la gestión del Estado. Y eso tenemos que modernizarlo, porque justamente hay que acortar las brechas entre lo que son las opiniones, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y la gestión pública. Y en eso estamos avanzando de manera decidida junto con las organizaciones. Ministra, pregunta de otras materias. Voces del socialismo democrático dicen que el gobierno está pecando de un triunfalismo post-plebiscito al aplicar un tono con la oposición que no ayuda a generar un clima de acuerdos y al insistir en propuestas que finalmente no dan con las matemáticas para ser aprobadas. ¿Cómo responde el gobierno a esa crítica? No he escuchado a aquellos parlamentarios, lo que sí he visto es una muy clara
corrección, podría decirse, de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, además senadora del Partido Socialista, y del senador Jaime Quintana también, del PPD, diciendo que ellos no evalúan ningún triunfalismo, muy por el contrario, ¿no? El presidente lo ha dicho, no podemos hoy día establecer, después del plebiscito del 17 de diciembre, que hay ganadores. Sabemos que hay una forma de hacer política que fue derrotada, ¿no? La de imposición, la del atrincheramiento, y por lo tanto nuestras prioridades como gobierno y también con el oficialismo es pasar de las controversias y el atrincheramiento en la política a la construcción de acuerdos con resultados para la gente. Todos están esperando que las pensiones aumenten. Todos están esperando que si falta avanzar en seguridad nos pongamos de acuerdo en cuáles son esos aspectos que falta por avanzar. Porque lo que necesita la ciudadanía son respuestas. Y para que haya respuesta y para que avancemos como país, necesitamos de acuerdos. No hay otra manera. Esa es la prioridad, ese es el centro de nuestro trabajo y por cierto que obviamente como gobierno no es parte de nuestras prioridades estarnos pronunciando por una u otra declaración aislada, sino las posiciones oficiales, tanto de los partidos como de las bancadas, que es lo que obviamente podemos considerar como mayoritario. Las críticas, ministra, que han esbozado parlamentarios, efectivamente esbozan a tono y a fondo de los proyectos. Dicen que el gobierno tiene que ser más pragmático en el sentido de llegar con fórmulas que realmente generen consenso con la oposición. ¿Qué responde frente a eso? No sé si hay alguna posición oficial de bancadas o de partidos oficialistas sobre eso, pero nuestra prioridad es trabajar, no la polémica a través de los medios de comunicación. No nos interesa polemizar con ningún parlamentario en específico, ni del oficialismo, ni de la oposición, porque de nada sirve. Nosotros necesitamos dar respuesta y avanzar. Esta semana, como lo comprometimos, ingresamos indicaciones para retomar el trabajo de la reforma previsional. Indicaciones que modifican la propuesta original de reforma de pensiones del gobierno justamente porque hemos recogido, después de meses de diálogo, miradas, observaciones y propuestas no solo del mundo político, sino que también del mundo de los empleadores, del mundo del trabajo. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque obviamente cedimos en la exposición original entendiendo que evidentemente las propuestas hoy día presentadas tienen que responder a dos objetivos centrales y en eso no nos podemos perder nunca. Porque si avanzamos, avanzamos para la gente. Uno, una fórmula que logre mantener el objetivo de aumentar las pensiones de nuestros jubilados ahora y no a 10, 20 años más. Y para los que vienen, darles certezas de que también esta fórmula les va a permitir que sus años de cotización, que su esfuerzo y que su trabajo sea reflejado en las pensiones, no como pasa ahora con el sistema de capitalización individual de la AFP. O sea, esos dos objetivos lo estamos cumpliendo con una fórmula que no es igual a la original, pero que mantiene esos principios que es lo que espera la ciudadanía. Aumento de pensiones ya y certezas para el futuro. Ministra, quería pedirle a usted que responda a nombre del gobierno a las críticas de la oposición por la designación de Francisco Vidal, porque en rigor la crítica no es al designado, sino al gobierno por haberlo designado. Y gracias, porque me gustaría también referirme a eso. La verdad es que esto es una forma de reconocer una trayectoria y una experiencia. Francisco Vidal, lo dije anteriormente, no es una persona que no haya tenido experiencia en televisión, muy por el contrario. Ha tenido experiencia en televisión, ha tenido experiencia presidiendo Televisión Nacional, conoce Televisión Nacional. Y además, fuera de la televisión, también en el espacio del Estado, en una empresa pública, en el gobierno. Es una persona que no asume cargos por premios, sino por compromiso de un proyecto, de una mirada de país que entiende la importancia del rol de un canal público, como él lo ha señalado, y que además está dispuesta a asumir desafíos que son complejos, que uno poco podría considerar como un premio, ¿no? Sino que como un desafío que se asume con responsabilidad y con lealtad. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parecen los cambios que se han realizado en la Contraloría bajo una subrogancia? Quería preguntarle si es que el gobierno ya tiene un nombre para enviar al Senado a propósito de este nombramiento.
Bueno, primero, la Contraloría General de la República es un ente autónomo. Nosotros no podemos pronunciarnos, obviamente, sobre los cambios que una subrogancia, como el procedimiento normal, realiza a partir de la espera de un nombramiento oficial por parte del Senado de la República, que son los que ratifican el nombre propuesto por el Ejecutivo. Nuestra tarea, evidentemente, ha estado enfocada en encontrar aquellos nombres que no solamente tengan experiencia y trayectoria en esta materia, sino que también puedan tener el acuerdo en el Senado para poder ser nombrado. Ya hemos tenido todas experiencias de las cuales aprender, no es fácil. Hay experiencias donde después de meses no se lograron los acuerdos y los consensos y estuvo meses de espera con subrogancia la Contraloría General de la República. Y por lo tanto, entendiendo que hoy día estamos con subrogancia, nuestro desafío es encontrar un nombre que concite apoyo y consenso. Esperamos lograrlo y por lo tanto, cuando tengamos ese nombre, va a ser conocido. Bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, distintos temas entonces que esbozaba ahí la Secretaría de Estado. Sobre todo nos interesaba saber la opinión que estaba teniendo el gobierno frente a la Contraloría, pero como lo dice la propia ministra, es un ente autónomo y lo que haga la subrogancia está, digamos, es parte de sus atribuciones hasta que no se nombre a un contralor ya de manera oficial.